Hoy tenemos decisión de tipos de interés en Estados Unidos y vamos a analizar qué puede suceder porque efectivamente tenemos que anticiparnos a qué puede llegar a suceder, qué puede llegar a pasar en Estados Unidos y después haré un análisis en base a qué comente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Vamos a comenzar hablando de la evolución de los tipos de interés y ya sabemos que vienen subiendo desde 2022. Desde inicios de 2022 empezamos a ver ese repunte en los tipos de interés. Recordemos que en 2021 y 2020 los tipos de interés estaban cerca del 0% y por lo tanto estábamos en una situación de crédito barato, dinero barato. Después de esa época de crédito económico, barato y asequible, empezamos a ver la subida de los tipos de interés. ¿Qué quiere decir que suban los tipos de interés? Que se encarece el crédito, que tenemos que pagar más por nuestras hipotecas y que los bancos empiezan a ser rentables por un lado, pero también tienen un problema a la hora de financiarse. Entonces, si tienen una buena estructura financiera, les va a beneficiar la subida de tipos de interés, mientras que si están muy endeudados, no les va a beneficiar, todo lo contrario, les va a perjudicar. Seguimos con el balance de la Fed. El balance de la Fed sí que ha empezado a expandirse otra vez, lo que se conoce como impresión monetaria. No es del todo impresión monetaria, pero sí que facilita la impresión monetaria por cómo se imprime dinero, cómo se expande el crédito. Cuanto más suba esta línea, mejor para activos de riesgo, básicamente. No necesariamente mejor para la economía, pero sí mejor para activos como Bitcoin, como XRP y como las cripto en general. Por lo tanto, cuando vemos que sube esta curva, beneficia al entorno cripto, al mundo cripto. ¿Por qué? Porque hay más dinero disponible para gastar y en este caso más dinero disponible para invertir en criptos. En el momento en el que empieza a bajar el balance de la Fed, empezamos a ver caídas en cripto. Lo hemos visto desde mayo de 2022, incluso desde antes, desde marzo, abril de 2022 vimos esa caída en cripto y también la vimos en 2018. Después en 2019 se volvió a imprimir dinero, se volvió a expandir el balance de la Fed y entonces vimos otra vez la subida en las criptomonedas. Sucedió algo muy similar en 2012 y por lo tanto también me genera bastantes dudas en torno a si efectivamente los ciclos en Bitcoin son por la tecnología de Bitcoin o por cómo está diseñado el algoritmo, o es una conjugación también con el balance de la Fed. De hecho, Bitcoin se crea aquí, Bitcoin se crea con esta expansión en el balance de la Reserva Federal y a partir de aquí no ha hecho más que crecer, hemos visto una expansión de 4 veces. También es verdad que Bitcoin ha crecido mucho más y por lo tanto debemos tenerlo también presente, simplemente dar ese apunte y tener en cuenta que hay otros mecanismos de política monetaria expansiva y por lo tanto podemos ver un aumento en los tipos de interés, mientras que también aumenta el balance de la Fed. Es una situación que no se repite con frecuencia, pero se puede dar en entornos un poco anómalos como el que estamos viviendo. Si estáis interesados en que lo explique en más detalle, dejadlo debajo en los comentarios. En cuanto al desempleo, no está subiendo de forma significativa, todo lo contrario. Parece que se estabiliza, estuvo bajando desde noviembre, octubre de 2022. Ha repuntado ligeramente, pero tampoco es algo que nos deba preocupar en exceso. No es un repunte muy significativo y por lo tanto da un argumento a favor de la Fed para subir tipos de interés, porque la inflación no baja, la inflación se está manteniendo en niveles elevados y es cierto que la subida de tipos de interés en este entorno no nos está ayudando a mantener el crecimiento económico ni a que se tranquilice la situación con los bancos. Por lo tanto, es cierto que hay detalles metodológicos a tener en cuenta, pero el principal detalle es que el desempleo
no ha aumentado y además tampoco hemos visto que la inflación se haya relajado. Por lo tanto, lo más previsible es que esa subida de tipos de interés se produzca, al menos se produzca en 25 puntos básicos. El motivo por el cual serían 25 y no 50 en principio sería porque tenemos una situación un poco más moderada. No estamos viendo una inflación tan descontrolada y ya empezamos a ver debilidad en algunos sectores. Por lo tanto, subir 50 puntos sería mucho y no subir 25 sería ir un poco en contra de su mandato. Entonces, mi conclusión es que en principio subida de 25. También debemos tener en cuenta la crisis bancaria, que podría afectar mucho, en este caso, a la Reserva Federal, pero yo considero que a pesar de la crisis bancaria van a intentar subir tipos de interés 0,25 y además seguir imprimiendo dinero. Es una situación muy rara, muy anómala, pero sí que se puede hacer a través de una política monetaria expansiva alternativa. Continuamos hablando de qué están anticipando los principales agentes y vemos que la Reserva Federal estaría siguiendo, en este caso, el liderazgo del Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo ha subido tasas. Entonces sería muy extraño que la Reserva Federal no subiera los tipos de interés, ya que sería debilitar mucho al dólar y no tampoco nos interesa ese escenario o tampoco le interesa ese escenario a la Fed. Ya para acabar, volver a comentar que hay ajustes metodológicos que podrían ser relevantes y podrían llevar a la Reserva Federal a cambiar su hoja de ruta, pero en general no veo que sea tan importante, por ejemplo, la situación bancaria en cuanto a la subida de tipos. Sí, en cuanto a otras políticas de la Reserva Federal, que son totalmente diferentes y que considero importante comentar en este vídeo. Puede que haya una subida de tipos de interés y que a la vez haya facilidades de crédito para las instituciones financieras y por lo tanto así se mantenga a raya la expansión de la crisis bancaria. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.